¿Alguna vez te has imaginado a un veterano desempleado, desesperado, olvidado por el mundo, entrando en silencio en un arsenal militar, robando un tanque de combate de casi 60 toneladas y comenzando a aplastar toda una ciudad en un frenesí imparable? No es una película, no es un videojuego, es real, una pesadilla real que una vez heló la sangre de todo Estados Unidos. La noche del 17 de mayo de 1995, en San Diego, un hombre común, sin cuchillos, sin armas, sin aviso previo, hizo que toda una ciudad se sumiera en la oscuridad. Y su arma era un tanque de verdad, con orugas, con blindaje, con el motor de la guerra y un alma agrietada tras el volante. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un caso criminal. Es una advertencia sobre aquellos que la sociedad ha desechado y que algún día podrían regresar, no para exigir justicia, sino para reclamar sangre. Si te gustan las historias reales, escalofriantes, cargadas de tensión y giros inesperados, suscríbete para no perderte el próximo caso. San Diego, noche del 17 de mayo de 1995. La ciudad está sumida en un silencio inusual. Tras un día de sol abrasador, la luz amarilla de las farolas se refleja en el asfalto, como rastros de sangre seca de una masacre aún sin nombre. Nadie sabía que, en un rincón olvidado de la ciudad, donde los portones oxidados del arsenal de la Guardia Nacional permanecían callados, militar, un monstruo estaba despertando. No era un ser humano, no era un vehículo de guerra, era un yo distorsionado, una furia envuelta en acero y aceite. Sean Timothy Nelson, el nombre que esa misma mañana figuraba en un expediente de desahucio, ahora se había convertido en otra cosa. Nadie lo vio entrar. La puerta estaba sin cerrar, las luces apagadas, como si la muerte hubiera sido invitada por la indiferencia de la sociedad. El M60, A3 Patton, diseñado para desgarrar campos de batalla, fue encendido no por la guerra, sino por una mente podrida en la oscuridad. El motor rugió como un grito de locura. Las orugas empezaron a girar, dejando atrás barro, aceite y la maldición de un veterano olvidado. Cuando el tanque rompió el muro de acero y salió del almacén, San Diego dejó de ser San Diego. Se convirtió en el tablero de una pesadilla, sin alarmas. Nadie llamó al 911, hasta que el primer sonido retumbó. El metal destrozado bajo las orugas del tanque. Un coche aparcado en la calle, un esfuerzo de años, fue aplastado como una lata vacía. Los vecinos empezaron a abrir las ventanas. Pensaron que era un terremoto, pero no hubo temblores. Solo un rugido, un chirrido y una figura de acero reptando en la oscuridad como un ser salido del infierno. Las cámaras de seguridad no captaron nada claro, solo imágenes borrosas, una sombra alargada que se movía no con ruedas, sino con orugas de guerra. Un niño le preguntó a su madre: «Mamá, ¿es una película de monstruos?». La madre, temblando, respondió: «No, hijo, esto es la vida real. San Diego, la ciudad de la luz, acababa de perder su inocencia. Y el tanque, con el demonio dentro, aún no se había detenido». Antes de convertirse en la pesadilla acorazada de San Diego, Sean Timothy Nelson fue un soldado, un hijo leal de América. Se había sentado en la cabina de un tanque, gritado órdenes por radio, observado a sus compañeros arrasar todo a su paso con orugas y proyectiles. Allí, en el campo de batalla, encontró su propósito. Pero la paz, para hombres como Sean, es un campo de batalla sin mapa. Y se perdió desde el primer momento en que regresó a casa. Tras licenciarse, Sean no se convirtió en un héroe mediático, no fue invitado a hablar con estudiantes, no tuvo un trabajo estable. Se convirtió en un fantasma en la ciudad que una vez juró proteger. Un accidente de moto deformó su rostro para siempre. Un divorcio, sin despedidas. Una casa derruida, al borde del embargo, sin electricidad ni agua. Y en esa misma casa cavó un hoyo, metros de profundidad. Nadie sabía con qué propósito.
¿Un refugio? ¿Una tumba? ¿O el lugar donde enterró su última pizca de humanidad? A su alrededor, analgésicos, alcohol, tuberías oxidadas y decenas de facturas impagadas. Dentro de él, voces que susurraban cada noche, cada vez más fuerte. Le decían que el mundo lo había traicionado. Le decían que la justicia había muerto. Le decían que debía llamar de nuevo a la guerra, con el único instrumento que una vez dominó: el tanque. El 16 de mayo, el último vecino lo vio de pie, inmóvil, frente a su casa, con la mirada vacía apuntando al cielo, sin saludo, sin un gesto. Un alma había abandonado el cuerpo, y algo frío, sin vida, había ocupado su lugar. Al amanecer del día siguiente, dejó unas líneas garabateadas en su casa. Nadie pudo leerlas por completo, pero 3 palabras quedaron claras: acero, fuego, justicia. Y luego desapareció. Nadie sabía que había trazado un plan. Nadie detuvo el silencio que ya había cobrado forma en la oscuridad. A las 18:30 del 17 de mayo de 1995, San Diego se deslizaba hacia la noche. Parejas de la mano en los puentes, familias encendiendo la tele para ver las noticias. Nadie notó que al este de la ciudad una figura solitaria se acercaba a una zona militar supuestamente impenetrable. El arsenal del centro de entrenamiento de Kearny Mesa, hogar de decenas de tanques, cañones y maquinaria militar de cientos de toneladas. Lo que muchos llamaban la piel de acero de América. Pero esa noche no había guardias, no había sensores, no había perros guardianes. La puerta de hierro se abrió como una invitación del demonio. Shaun entró, sin prisa, sin miedo, como si hubiese estado allí 1000 veces, en sus sueños más oscuros. Dentro siguió su memoria. Cada tanque, cada seguro, cada mecanismo de ignición, todo permanecía como el último día que dejó su unidad. Eligió a una bestia, el M60, a 3 Patton, casi 60 toneladas de acero. Motor V12, creado para aplastar tanques soviéticos. No necesitaba munición. No vino a matar personas. Vino a matar la fe. No necesitaba llaves. Sabía encenderlo desde dentro. Un estruendo grave hizo volar a las palomas cercanas. La luz roja del panel de control se encendió como los ojos de un demonio. Rugió. Nadie sabe si de placer, locura o desesperación. Y apretó el volante. El tanque se puso en movimiento. Las orugas trituraron el suelo de hormigón. Una puerta de hierro salió volando, rodando como un juguete. Y la bestia, con forma de guerra, giró hacia las calles civiles. Sin sirenas. Sin unidades de respuesta. Nadie lo supo. Solo el cielo nocturno de San Diego se oscurecía, como un alma despojada de luz. Unos niños que jugaban en bicicleta en un parque cercano se giraron sobresaltados. ¿Qué es eso, mamá? Debe de ser una excavadora, hijo. Nadie lo sospechaba. Ese fue el primer sonido de una noche sangrienta. Sin sangre. Una masacre sin asesino. Solo metal. Y un silencio acumulado durante años, que al fin estallaba. 19:05. Una gasolinera al inicio de la calle encendía sus luces. La policía local acababa de cambiar de turno. San Diego seguía su ritmo nocturno como siempre. Hasta que el asfalto comenzó a temblar. No era un terremoto. No era un tsunami. Era una pesadilla de acero deslizándose por la ciudad a una velocidad impensable. El M60, a 3 Patton, ya no era un vehículo. Era una criatura. Avanzaba por la avenida Mesa College Drive como una furia con volante. El primer coche aplastado fue un Toyota Camry aparcado junto a la acera. Sin claxon. Sin advertencia. Sin gritos. Solo el crujido del cristal, el lamento del acero doblado y el rugido grave del motor V12 retumbando como desde el infierno. Luego vino el segundo, el tercero. Una fila de 40 vehículos se convirtió en víctima, no de un accidente, sino de una ejecución sin palabras. La policía comenzó a ser alertada, pero solo tenían pistolas, sirenas y miradas de horror.
¿Cómo detienes a una bestia de 57 toneladas riendo con sus orugas? Un oficial relató. No se detenía. No giraba para esquivar a nadie y tarir a nadie. Solo avanzaba recto, como si cumpliera un ritual de aniquilación. Sean, dentro, no gritaba. Permanecía en silencio, su mirada clavada en la oscuridad delantera, las manos aferradas al volante. Cada vez que embestía un obstáculo, sentía que algo se liberaba, como si cada pedazo de rencor en su interior fuera triturado junto con los coches. Derribó una boca de incendios. El agua brotó como sangre de una arteria. Derribó un poste eléctrico. Las luces se apagaron en seco. 5.100 hogares quedaron sumidos en la oscuridad, como él lo había estado durante años. Nadie murió, pero todo San Diego fue forzado a revivir un recuerdo que nunca había vivido, la existencia de alguien olvidado por demasiado tiempo. Y esa noche, él había regresado, no para pedir perdón, sino para obligar a Ciudadani la ciudad a escucharle. A través del sonido de las orugas sobre el cemento, a través del chirrido del acero contra el alma. 2001. La autopista 805. Arteria vital de San Diego. Resplandecía con luces y señales de tráfico. La gente aún no entendía qué estaba ocurriendo. Solo veían el tráfico ralentizado, sirenas a lo lejos, helicópteros sobrevolando. Y entonces apareció. Una sombra larga de acero y hierro, con orugas que trituraban la mediana como si fuera papel. Los coches comenzaron a detenerse. Algunos grababan, otros gritaban, pero todos estaban mal colocados ante algo que no negociaba. Un camión de casi 10 toneladas bloqueaba la vía. El conductor no tuvo tiempo de escapar. Todos pensaron que lo embestiría de lado, pero número. Sean apuntó la torreta directamente a la cabina del camión, como si quisiera atravesar el alma del vehículo, y aceleró. El metal estalló con un estruendo atronador. El camión se partió en dos. Los restos volaron como fuegos artificiales. La gente gritaba, huía, pero la bestia comenzó a frenarse. Se acercaba a una barrera de hormigón en la autopista. La mediana era más alta que sus orugas. Intentó cruzarla, pero por primera vez, tras 25 minutos de destrucción, la criatura se detuvo. Las orugas patinaron. El chasis se inclinó. El tanque quedó atascado. La policía, que hasta entonces solo había corrido en vano, rodeó el vehículo. 3 agentes de unidades especiales subieron al tanque. No sabían lo que les esperaba dentro. No sabían si había una bala en la recámara. No sabían si el veterano había colocado explosivos. Solo sabían que, si no hacían algo, más personas podrían morir. Dentro de la cabina, Sean seguía inmóvil, la camisa empapada de sudor. Las manos aún sujetaban los mandos, la mirada vacía, pero viva. Cuando el oficial gritó, «¡Suelta los mandos!», Swing no obedeció. Intentó arrancar de nuevo. Quiso tocar la última nota de su sinfonía de furia. 1 segundo, 2 segundos. Se oyó un disparo. Una bala le atravesó el hombro. No fue a la cabeza, no al corazón, pero justo donde se corta la vida. Sean cayó desplomado, en silencio, como si, por fin, hubiese sido liberado. Un agente gritó, «Está neutralizado». Pero nadie aplaudió. Nadie celebró. Porque los que subieron al tanque aquel día sabían que no habían eliminado a un enemigo, sino que habían enterrado una verdad que la sociedad no quería ver. Cuando amaneció sobre San Diego al día siguiente, el sol iluminó los restos de coches aplastados, postes partidos, y el asfalto agrietado como si hubiese sido golpeado por el martillo de los dioses. Más de 40 vehículos destruidos. 5.100 hogares sin electricidad. Una ciudad conmocionada. Y un hombre muerto. Sean Timothy Nelson, abatido mientras intentaba continuar su desesperado viaje. Los medios se abalanzaron sobre la historia como hienas sobre un cadáver. Titulares en letras gigantes inundaron la prensa. Loco en tanque, siembra el caos en San Diego.
Veterano pierde la razón y destruye la ciudad. Tragedia sin muertes. ¿Suerte milagrosa? ¿Suerte? De verdad, la muerte de Sean no salpicó sangre, pero fue una muerte simbólica por los miles de veteranos que caen en silencio. Los políticos discutieron acaloradamente. ¿Cómo puede un arsenal no tener vigilancia? ¿Cómo alguien con antecedentes psicológicos no recibió ayuda? ¿Cómo pudo vivir en una casa con un hoyo como trinchera sin que nadie interviniera? La respuesta, nadie quiso saber. Porque ya no era útil. Porque no generaba beneficios, no hacía ruido, no tenía voz. Era solo un número, un expediente de desempleo, una denuncia archivada en la burocracia. Mientras los legisladores aparecían en televisión, prometiendo reforzar la seguridad, mientras los mandos militares culpaban a errores individuales, mientras los ciudadanos recogían los restos de sus vehículos, nadie preguntó. ¿Alguien llamó a su puerta antes de que se convirtiera en una trinchera? ¿Alguien escuchó su voz antes de que hablara el motor del tanque? La última bala no solo atravesó el hombro de Sean, atravesó la capa de moralidad de todo un sistema, y dejó un agujero que nunca se cerrará. La muerte no siempre es el final. A veces es solo el primer titular de una verdad enterrada. El tanque M60A3 fue devuelto al almacén, cubierto con una lona, sellado. Pero nadie quiso volver a sentarse dentro. No porque fuese peligroso, sino porque estaba maldito. No por demonios, sino por las preguntas que una nación entera no se atrevió a responder. Sean Timothy Nelson. Un nombre tachado en rojo en su expediente militar. Un hombre que ya no es recordado con gratitud, sino con recelo, como si fuera una mancha, no el resultado del mismo sistema que lo creó. ¿Consecuencias? Nadie fue responsabilizado. No se creó ningún programa integral de apoyo psicológico para veteranos. No se aprobó ninguna ley inmediatamente después. Solo cerraduras cambiadas, puertas de arsenales reforzadas. Y el tanque quedó allí, en silencio, como un cementerio que guarda secretos. 20 años después la historia aún se cuenta como una leyenda urbana. A veces algún cineasta la revive, pero solo para generar visitas, no para comprender. Algunos lo llamaron loco, otros víctima, pero unos pocos lo llamaron advertencia. La historia termina en San Diego, pero el miedo nunca se ha ido, porque todos saben que mientras la sociedad siga olvidando a quienes empuñaron un arma por ella, es solo cuestión de tiempo para que otro vuelva a subirse a un tanque, y la próxima vez puede que no se detenga en una autopista. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos criando a un